Tome el asiento, por favor. Bien, se reanuda la audiencia en causa RIT 99-2014. Muy buenas tardes a todos los intervinientes. Vamos a individualizarlos para tener nuevamente a todos individualizados en la presente audiencia. Señor fiscal. Buenas tardes, señoría. Sergio Fuentes Paredes, por la Fiscalía. Lo acompaña. Alejandro Ríos, por la Fiscalía. Parte querellante. Carlos White Sánchez, por la Gobernación Provincial del Ranco. Dana Carvalino Correa, del Centro Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos. Por la defensa. Buenas tardes, magistrados. Comparece Pablo Ortega Manosalva por la defensa de don Francisco Facundo Jones Wallace. Lo acompaña. Buenas tardes, magistrado. Karina Riquelme Viveros, abogada defensora particular. Está presente el acusado. Señor, su nombre completo. Marimari Inche Francisco Facundo Jones Wallace Piñón. Bien. Vamos entonces a proceder a dar a conocer el veredicto del tribunal, cuya lectura estará a cargo del magistrado redactor de la sentencia, don Guillermo Late Aranguis, a quien le vamos a dar la palabra para que nos dé a conocer el veredicto al cual ha arribado el tribunal. Gracias, señor presidente. El veredicto es del siguiente tenor. Valdivia, 14 de diciembre de 2018. Esto sí teniendo presente. Se ha reunido la primera sala no inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia y ha deliberado, después de clausurar el debate y ponderado todas las pruebas rendidas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Penal, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, que con el mérito de la prueba testimonial, pericial, fotográfica, documental, planimétrica y material rendida en la audiencia, cuyo detalle se señalará en el fallo, el tribunal estima acreditados los siguientes hechos. El día 9 de enero de 2013, a eso de las 23 horas, mientras se encontraba el grupo familiar de don Alberto II Riquelme Payán, integrado en total por 9 personas, 5 adultos y 4 niños, en el domicilio ubicado en el interior del fondo Piso Pisué, llegaron al lugar 3 sujetos encapuchados, entre los cuales se encontraba el acusado Francisco Facundo Jones Wallace, quienes procedieron a reducir, apuntando con armas de fuego a cada uno de los miembros del grupo familiar, amenazándolos y conminándolos a tirarse al suelo. Luego de ello, procedieron a maniatar al jefe de hogar Alberto II Riquelme Payán y a su yerno Jaime Alberto Montesmol, mientras registraban la casa en busca de una escopeta. Posteriormente, los sujetos sacaron de la vivienda a los ocupantes y mientras uno los contenía, otro roció con un líquido negro las dependencias de la casa, para luego un tercer sujeto procedió a arrojar una antorcha a la vivienda con la que le prendió fuego, consumiéndose esta en pocos minutos, al igual que una bodega y un corral de gallinas. A continuación, los 3 sujetos se dieron a la fuga hacia el norte de la propiedad. Con fecha 30 de enero de 2013, personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en cumplimiento de una orden de registro, allanamiento e incautación de especies, encontró en el fogón o bodega de una vivienda donde pernoctaba el acusado Jones Wallace una escopeta hechiza, entre otras especies. Segundo, que las proposiciones fácticas expuestas en el motivo presente se sostienen sobre la prueba de cargo rendida en la audiencia, en especial con las declaraciones prestadas en estrados por las víctimas Alberto II Riquelme Payán, Mónica Evelyn González Huanchupán, Gloria del Carmen Riquelme González, Cristina Isabel Riquelme González, Verónica Evelyn Riquelme González y Jaime Alberto Montesmol, quienes se encuentran contestes y que permitieron determinar, sin mayor controversia entre los intervinientes, las circunstancias de día, hora y lugar de ocurrencia de los hechos, como asimismo respecto de las acciones ejecutadas por cada uno de los 3 sujetos que irrumpieron violentamente en el hogar, realizando las acciones ya descritas. Sobre estos aspectos también declararon los funcionarios de Carabineros, actualmente en situación de retiro, Domingo Bernardo Villegas Lagos y Juan Isaac Flores Heredia, quienes en cuanto reciben la alerta de lo ocurrido, concurrieron al sitio del suceso, encontrándose con el inmueble calcinado y al grupo familiar en las afueras de este, en estado de shock, por lo que se limitaron a entrevistarlos, recibiendo de ellas un relato generalizado de lo ocurrido, en los mismos términos en que ellos lo hicieron en estrados. A eso de las 000 horas, también llegaron al lugar voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Mantilhua a cargo del capitán Alfredo Iván Navarrete Silva, quienes se limitaron a apagar las brasas de la construcción, emitiendo un informe en el que detalla que las causas de este fueron provocadas por terceras personas, según le relató el dueño de casa. Informe que en esos términos remitió al comandante José Rigoberto Namillán Collarzo,
quien a su vez lo remitió a la Fiscalía de Río Bueno. A la misma hora concurrió el dueño de la propiedad, Joaquín Osvaldo Bioer Melet, quien encontró la casa habitación, la bodega y el gallinero totalmente quemados, y cuyo avalúo lo estimó entre los 14 y 18 millones de pesos. En el mismo sentido, desde el punto de vista técnico, declaró el perito químico del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile de Puerto Montt, Alejandro Javier Muñoz Lienford, quien perició el sitio del suceso concluyendo que en la casa habitación se registró una zona focal y en la bodega 2 zonas focales, y que la causa más probable eran cuerpos portadores de llamas en las zonas focales y que eran compatibles con la acción de terceros, conforme con lo que las víctimas, después de realizar el peritaje, le informaron. Se ayudó para explicar su peritaje por 2 láminas planimétricas confeccionadas por el perito planimetrista de ese mismo laboratorio, Fernando César Medina Bravo, quien también fue traído a juicio. Estos peritos se encontraban a cargo de Alexis Anselmo Lara y Nostroza, exfuncionario policial, que estuvo a cargo del Grupo Investigativo de la Policía de Investigaciones de Chile, quien el día de los hechos se constituyó en el sitio del suceso y que también recibió el relato general de las víctimas respecto de lo ocurrido, constatando su estado de shock. En concordancia con el relato de las víctimas, los testigos médicos Rocío Johanna Haller Carranza y Camila Andrea Rojas Russo, al día siguiente de los hechos atendieron a Alberto Riquelme y a Jaime Montesmol, respectivamente, constatando que presentaban erosiones en sus antebrazos atribuibles a fricciones sobre la piel, mientras que Mónica González presentaba una contusión, todas lesiones de carácter leve. Tercero, que los hechos que se han tenido por probados permiten configurar, más allá de toda duda razonable, el delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 476, número 1 del Código Penal, pues se han acreditado en la audiencia todos y cada uno de los elementos jurídicos y presupuestos fácticos que este tipo penal exige. En efecto, la norma en cuestión prescribe al que incendiare un edificio destinado a servir de morada que no estuviera actualmente habitado, y tal como se señaló en la relación de hechos del motivo primero de este veredicto, los sujetos que irrumpieron en la casa habitación sacaron a las víctimas del interior antes de incendiarla, no compartiendo entonces la calificación jurídica de los hechos por las cuales se acusó, ya que esta tesis, fundamentada en el numeral 1 del artículo 475, exige que el lugar se encuentre habitado o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, lo que, como se dijo en los hechos, no ocurrió. Cuarto, ahora bien, en cuanto a la participación del acusado Francisco Facundo Jones Guala en los hechos acreditados, que en definitiva ha sido la gran controversia planteada, se han aportado las siguientes probanzas. En primer término, las víctimas están contestes que de los 3 sujetos, el más alto de aproximadamente 1,80 metros de altura, según informó Jaime Montesmol, cubría su rostro con una pañoleta que impresionaba ser de seda o de género, de color negro con pintitas brillantes y con hilachas en los bordes, que se movía para todos lados cuando el sujeto se desplazaba, que tenía orificios en los ojos y en parte de la boca, que vestía una chaqueta color negro con bolsillos con tapas y cierres a los lados, pantalones oscuros y bototos, que portaba un bolso rojo con tira negra y una sola tapa, y que era como el que mandaba a los otros, ya que les daba instrucciones. Portaba una pistola de color negro, más chica que la que portaba el tercer sujeto, con el cañón más redondo. Es este sujeto el que siempre, según la totalidad de las víctimas, concurre a la parte de atrás de la casa y vuelve con una antorcha que luego arroja al interior de la propiedad, comenzando el incendio. Otro de los sujetos, que era alto pero más bajo que el anterior, cubría su cabeza con un pasamontañas de lana con 3 orificios en los ojos y en la boca, y vestía chaqueta de militar verdosa con una leyenda escrita con plumón negro y con pantalón medio militar, y con un arma de fuego que no lograron reconocer. Luego, con un bidón en el interior de la vivienda, arroja un líquido negro a las ventanas de la casa, que se adhieren en las cortinas, momentos en que, como se dijo, llega el sujeto más alto, prendiendo fuego a la estructura. Finalmente, el tercer individuo, que era el más bajo de estatura de los 3 sujetos, de la altura de Alberto II Riquelme Payán, el dueño de casa, que cubría su cabeza con un gorro con un solo hoyo en la cara, que vestía ropa militar oscura, como botas de media caña, de chaqueta oscura, guantes de material de las parcas, con los dedos cortados y pantalón del tipo militar, que llevaba en la pierna algo como para llevar una pistola y que portaba cruzado un bolso de color verde y que portaba un arma, revólver o pistola, de color negro, con molde cuadrado grande arriba,
fue quien reduce al dueño de casa y luego contiene a las víctimas en las afueras de la propiedad, mientras los otros dos sujetos realizaban las acciones ya descritas. Por su parte, Alexis Anselmo Lara Inostroza, el funcionario policial a cargo de la investigación, ordenó al funcionario Juan Ariel Rojas Vivar un rastreo del lugar, quien, siguiendo una senda por donde las víctimas señalaron que los tres sujetos se retiraron, iba encontrando papel quemado, y a 590 metros de la vivienda siniestrada, en un claro de tierra, observó varias huellas plantares que atribuyó a las personas que habían participado en el atentado incendiario por encontrarse hacia el lugar de huida de los sujetos. Una de ellas, que estaba más nítida, fue fijada fotográfica y planimétricamente por el perito Fernando César Medina Bravo, quien además refirió que ésta se encontraba al norte de la vivienda, tomando esta como referencia. Pues bien, Lara Inostroza explica al tribunal que unos 6 meses antes de este incidente, con fecha 18 de junio de 2012, inspeccionó el sitio del suceso consistente en una vivienda ubicada en el sector Carimayín de Río Bueno, en el que con el mismo modus operandi, 3 sujetos encapuchados que vestían ropa mimetizada redujeron, amenazando con armas de fuego, a un matrimonio de inquilinos para luego sacarlos de la propiedad y proceder a quemar su casa, dejando en el lugar panfletos con leyendas en mapudungún. En los mismos términos declaró el funcionario policial Gerardo Antonio Muñoz Alarcón, quien recibió el testimonio de las víctimas de este hecho. Asimismo, relató Lara Inostroza que posteriormente en el sector de Currahue Bajo, con fecha 17 de noviembre de 2012, y en el sector de Carimayín, con fecha 18 de noviembre de 2012, sujetos desconocidos emboscaron y atacaron con tiros de escopeta 2 patrullas de Carabineros de Chile, encontrando evidencia balística y un walkie-talkie marca Motorola en el lugar, desde donde se efectuaron los disparos. Así lo confirmó el funcionario de Carabineros Domingo Bernardo Villegas Lagos, quien agregó que la ruta de huida de los atacantes era hacia el sector El Roble, Carimayín. Lara Inostroza explica que frente a estos 3 hechos realizan consultas a vecinos quienes le relatan que podrían haber participado personas que no eran del sector, entre ellas de nacionalidad argentina, y que se ubicaban en el domicilio de Millaray Huichalaf, ubicado en el sector El Roble. Confirmando estos comentarios, se presentó a estrados el testimonio de Patricio Avelino Cheuquián Pichicoy y de Elisa Nilde Cárdenas Epuyao. Con esta información es que el juzgado de garantía accede a una orden de entrada, registro e incautación de especies del domicilio de Millaray Huichalaf, Pradines, ubicado en el sector El Roble, Carimayín de la comuna de Río Bueno, el que se materializa con fecha 30 de enero de 2013 a las 6 horas, diligencia a cargo del referido funcionario Alexis Lara Inostroza. Es así como en uno de los dormitorios se encontraba la dueña de casa, Millaray Huichalaf Pradines, con su hija. En otro de los dormitorios se encontraba su hermana Nubia Millaray y Fénix Aquiles Delgado Humada, junto a un menor de edad. Y en el living comedor se encontraban durmiendo en colchonetas Georgina Algueta, Cristian García Quintul, Tito Cañulef Naipán y Alex Bahamón de Garrido, junto a otro menor de edad. Por otra parte, en una bodega o fogón, continua a la vivienda principal, se encontró pernoctando al acusado Francisco Facundo Jones Guala, quien dormía desnudo en la cama inferior de una litera. Relata el funcionario policial que, dadas las facilidades al acusado para vestirse, este sacó desde la cama superior de la litera su ropa con la cual se vistió. Sobre las especies que se ubicaron en ese fogón o bodega, declaró el mismo funcionario Lara Inostroza y la inspectora de esa policía Priscila Scarlett Andia Carvajal, a quien le correspondió el orden y clasificación de las especies encontradas, siendo ambos contestes en que desde la misma litera donde dormía Jones Guala, pero en la cama superior, se ubicó un bolso rojo con tapa y de correas negras marca Benetton, en cuyo interior se encontró una escopeta hechiza compuesta de 2 tubos unidos con una pita o nylon blanco, con un cartucho no percutido introducido en el cañón, un banano con cartuchos de escopeta de distinta marca, sin percutir, calibre 12, además una pistola pequeña marca Bruni de origen italiano, un bolso verde marca Escartes y una chaqueta negra. Por su parte, el perito planimétrico Marcia Andrea Valente Rodríguez confirma que la escopeta y los bolsos se encontraban en la cama superior de la litera. Explicó además que después del ingreso del grupo ERTA, ella entró con el perito fotógrafo, junto con el oficial investigador, observando las especies en esa cama. Se encontró además en el interior de la citada bodega literatura diversa, varios pares de botas de goma tipo militar y un par de bototos de cuero,
oscuros marca Berland talla 42, cuya huella plantar se le relacionó con la huella plantar que se había fijado el 10 de enero de 2013 a 590 metros de la casa que había sido incendiada. Indica que, sin ser perito, era evidente la coincidencia entre la huella y las botas, que uno de los dibujos era el tipo del sello de la marca Mitsubishi, y por eso concluyó que venía de esa bota. Al efecto, para explicar sus dichos, se les exhibieron fotografías de la cama superior de la litera obtenida antes de retirar las especies de la cama, y en la forma que se encontraban dispuestas al comenzar el registro de la bodega. Indican estos funcionarios policiales que se encontró en la casa habitación, al entrar por la puerta de acceso a la cocina, colgado en la pared, una mochila marca NK, color café, a la que le atribuyeron propiedad de Francisco Facundo Jones Guala, dado su contenido consistente en especies de origen argentino, tales como monedas, billetes, yerba mate, un documento de una empresa de transporte argentina de nombre Golondrina y una tarjeta migratoria ilegible. Todo lo anterior junto a una capucha negra con puntos brillantes sobresalientes y que estaba amarrada atrás como para llegar y ponérsela, con dos orificios, una billetera sin identidad, un cintillo de lana, desodorante, una o dos prestobarbas, un cartucho cortado y un cepillo de dientes embutido en un cartucho de escopeta para protección y una pita de nylon. Posteriormente, estas evidencias fueron trasladadas al cuartel policial de La Unión, lugar en que esa noche le fueron exhibidas a algunas de las víctimas por el detective Francisco Antonio Ruz Silva, quien señaló que Cristina Isabel Riquelme González reconoció la capucha con dos orificios en los ojos, tipo tela con círculos u orificios en la parte baja, encontrada en el bolso con documentación argentina. El bolso color rojo con correa de color negro, la chaqueta negra marca Nordic con bolsillos cuadrados y la pistola marca Bruni, encontradas en la cama superior de la litera donde se encontraba durmiendo el acusado Jones Guala. Mónica Belín González Huanchupán reconoció la misma chaqueta, el mismo bolso, el mismo pasamontañas y además un gorro pasamontañas con 3 orificios, además el arma. Mientras que Alberto II Riquelme Payán reconoció a su vez la chaqueta con bolsillos cuadrados marca Nordic, el bolso rojo con la correa negra, la capucha con 3 orificios, el arma de fuego marca Gap, entre otras especies. Con fecha 5 de febrero de 2013 se entrevistó a la víctima Jaime Montes Moll, a quien se le exhibió fotografía de las especies incautadas, reconociendo la chaqueta negra, un handy Motorola y asoció las botas, percibiéndolas como similares a las que vio el día de los hechos. Así entonces, el reconocimiento de estas especies que efectúan las 4 víctimas en cuestión a la policía se condice con lo señalado por estas en estrados y por lo informado por las otras 2 víctimas en el juicio, siendo compatibles con las que usaba el sujeto más alto de los 3 sujetos que ingresaron a la casa y habitación, y cuya actividad fue, entre otras, dirigir a los otros 2 sujetos y lanzar la antorcha con la que se le prende fuego a la vivienda, en especial a lo que se refiere a la pañoleta de género, al bolso de color rojo con correas negras, la chaqueta negra con bolsillos cuadrados en sus costados y la pistola marca Bruni, y que, como se dijo, fueron encontradas tanto en la litera donde dormía el acusado Jones Guala y sobre las cuales tenía su ropa de vestir, como en un bolso que contenía documentación argentina colgado a la entrada de la cocina de la vivienda principal, todo lo cual permite a este tribunal concluir que eran de propiedad o que al menos usó el día 9 de enero de 2013 en la vivienda quemada el citado acusado Francisco Facundo Jones Guala, descartándose de esta manera la propiedad o el uso de esas evidencias por parte de las demás personas que se encontraban, como se dijo, al interior del living comedor. Por lo demás, en estrados a las víctimas se les exhibieron las mismas especies junto con fotografías, dando siempre razón de sus dichos, pudiendo el tribunal además observarlas y verificar las características de todas ellas, en especial los puntitos brillantes de la pañoleta a que aludieron todas las víctimas. Por otra parte, la perito Inés Hernández Rubio comparó la imagen de la huella plantar ubicada a 590 metros de la casa siniestrada en Piso Pisué con las fotografías del par de botas marca Berland ubicadas en la bodega o fogón donde se encontraba el acusado Jones Guala y concluyó que existía entre ambos una comparación significativa. En este punto se debe observar que el área inostrosa indica que Jones Guala, una vez vestido, no se calzó zapatos del interior de la bodega, sino que solicitó calzado desde el interior de la casa habitación, resultando estos sentenciadores llamativo que en la bodega, habiendo otras botas y por cierto los referidos bototos marca Berland, no las haya usado en ese momento, y no se explica entonces cómo llegó a dicha bodega sin calzar uno de aquellos,
a menos que lo que se estima poco probable lo haya hecho a pies descalzos desde la casa habitación ubicada a unos 8 metros de distancia. Se debe hacer notar que las víctimas Alberto II Riquelme Payán, Mónica Evelyn González Huenchupán, Gloria del Carmen Riquelme González, Cristina Isabel Riquelme González y Jaime Alberto Montes Moll refirieron en el juicio que el primero de los sujetos que entró a la casa usaba bototos o zapatos con punta de fierro, que se veía negro, oscuro, lo que, unido a la evidencia ya referida encontrada en la bodega, permiten al tribunal reforzar la conclusión de que los bototos en cuestión encontrados a los pies de la cama de Jones Guala efectivamente eran los mismos usados por este el día de los hechos por los cuales se le acusó. Se agrega a lo anterior el resultado del peritaje planimétrico efectuado por Inés Hernández Rubio, que permite también razonablemente al tribunal atribuirle a este acusado la huella dejada a 590 metros de la vivienda siniestrada, ubicándolo entonces en el mismo lugar por donde las víctimas dijeron que los sujetos que quemaron su casa se habían ido y que por lo demás el tribunal a simple vista constató como al menos similares y de características particulares, tal como concluyó el aperito. Además, robustece esta hipótesis el hecho que exhibidos los bototos en cuestión a estas víctimas en el juicio, señalaron ser muy similares a los que usó el primero de los sujetos que entró a la casa. La perito química Miriam Alicia Morales Poblete concluyó que la huella genética de un cintillo y de una billetera encontradas en la mochila negra colgada en la cocina correspondían a un mismo individuo de sexo masculino. Complementó este análisis el resultado de la pericia química confeccionada por Andrea Isabel Lorenzi Bustamante, que arrojó que las botas marca Berland en cuestión contenían material genético humano de al menos 2 individuos, uno de ellos de sexo masculino, y que resultó ser del mismo perfil genético que el cintillo y la billetera analizado por Morales Poblete, especies que, como se dijo, se encontraban juntas al boleto de la empresa de transportes argentina, de la tarjeta migratoria, entre otros elementos, reforzándose una vez más la conclusión ya anotada de que los bototos le pertenecían a Jones Guala. Adiciona a todo lo anterior el hecho que el acusado Francisco Facundo Jones Guala, junto a otros 2 detenidos, le solicitaron espontáneamente al personal de la policía sus respectivos teléfonos celulares, alegando el acusado Jones Guala propiedad sobre 2 teléfonos marca Alcatel, uno de color negro con gris y otro de color rojo con negro, que se encontraban en el living comedor de la propiedad. El primero de los teléfonos, único que pudo ser analizado ya que contenía su chip, según lo declarado por el testigo funcionario policial Juan Carlos Bustos Méndez, determinó su posicionamiento el día de los hechos, o sea, el 9 de enero de 2013. Determinó que éste emitió una llamada al servicio de mensajería 301 alrededor de las 20:41 horas, y esa señal fue captada por una antena de la empresa Entel ubicada en la ruta 215 del sector El Encanto de la comuna de Puyehue, y cuya celda abarcaba tanto el sitio del suceso como la casa de Millaray Huichalaf, lo que permite concluir que su usuario, es decir, Francisco Facundo Jones Guala, estuvo en la zona el día de los hechos. A la misma conclusión arribó el perito Álvaro Alejandro Saavedra Fuentes, quien explicó técnicamente, en detalle, el cómo y el por qué posiciona el teléfono del acusado en el radio de los citados lugares. En definitiva, los indicios referidos, dada su multiplicidad y contundencia, son suficientes para estimar que a este acusado le ha correspondido participación en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal en el delito de incendio del artículo 476 número 1 del mismo cuerpo legal, por estimar que le ha correspondido en ellos una intervención inmediata y directa. En efecto, lo que ha permitido a estos sentenciadores arribar a las conclusiones antes anotadas no ha sido ninguno de los antecedentes considerados de manera aislada, ya que tal como los tiene la defensa, ninguno de ellos se enarbola como prueba directa. Sin embargo, de la sumatoria de los mismos deviene la fuerza persuasiva necesaria para dar la convicción a estos sentenciadores en los términos expuestos. Quinto, que a mayor abundamiento se llegaron a estrados otros antecedentes que ratifican o corroboran las conclusiones referidas en el análisis precedente. En efecto, no se debe olvidar que las víctimas coinciden en que lo que se arrojó al interior de la vivienda fue un líquido negro que se adhería a las cortinas. Pues bien, un líquido de similares características se encontró en el interior de un bidón azul encontrado en las afueras de la bodega donde se encontraba Jones Guala, y que según el perito químico Juan Pablo Carreño Muñoz, concluyó que contenía una mezcla cercana a la parafina, carbonileo y aceite quemado, y que sometido a las pruebas respectivas, este se inflamó a la acción del fuego.
Este mismo perito concluyó además, al igual que el perito mecánico Luis Mauricio Alfero Hetz, que la mezcla en cuestión no es apta para ser utilizada en ningún motor, ya que de lo contrario, este se dañaría. Igualmente, las víctimas reconocieron los pasamontañas encontrados en el domicilio de Millaray Huichalaf y el bolso verde encontrado en la cama superior de la litera donde pernoctaba Jones Guala. También se encontró en el lugar varios walkie-talkie cuya característica principal es no dejar rastros de su comunicación ni de su posesionamiento, según explicó el testigo Iñaki Larraza Alberdi. Y el perito Cristian Gonzalo Venegas Cabrera, quien además concluyó que uno de los walkie-talkie encontrados en la casa de Huichalaf Pradines era el par del levantado en el sitio del suceso donde con fecha 17 de noviembre de 2012 fue atacada con tiros de escopeta una patrulla de carabineros. En definitiva, el conjunto de evidencias referidas, así como otras como las portadas del diario Austral de Osorno que aludían a los ataques incendiarios a la propiedad de Juan Ortiz Ortiz y de Alberto II Riquelme Payán, lienzos con leyendas en Mapudungún, cartuchos de escopeta, armas de fogueo y munición a fogueo, etc., encontradas tanto al interior como al exterior de la propiedad de Millaray Huichalaf Pradines, junto con la declaración de Marco González Pérez, quien recibió consultas sobre ejercicios militares y que confirmó la entrega de municiones a Millaray Huichalaf, no hace más que confirmar la conclusión del perito psicólogo forense Francisco Javier Franchonelli Infestas, en cuanto a que se trataba de elementos operativos y dispuestos para la perpetración de ataques incendiarios. A todo lo anterior se suman los dichos del funcionario Joel Valenzuela Fuensalida, quien afirmó que a partir del 16 de mayo de 2009 el acusado Francisco Facundo Jones Guala no registra ingresos a nuestro país, circunstancia que fue corroborada con los informes de la sección de extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile, de lo que se infiere que el acusado ingresó en una fecha clandestina o de manera subrepticia a nuestro país. Indicio, aunque periférico, se une a todos los ya descritos y que permiten afirmar que el acusado formaba parte del grupo operativo ya indicado. Los dichos de los testigos Alejandro Pino Medina y Jaime Salazar Valeria, quienes proporcionaron antecedentes del acusado obtenidos a partir de labores de inteligencia en épocas anteriores a la ocurrencia de estos hechos, serán desestimados, pues no fue suficientemente esclarecido si el contenido de sus dichos se encontraba amparado o no por la ley de inteligencia. Por la misma razón y por provenir de la misma fuente de información, será desestimado el contenido de la declaración prestada por el funcionario policial Juan Carlos Bustos Méndez sobre las llamadas realizadas con anterioridad a estos hechos, es decir, 9 de enero de 2013, desde el teléfono marca Alcatel del acusado. En este punto, la defensa dirigió los cuestionamientos en dos sentidos. Primero, en lo que se dijo, la legitimidad de la información obtenida a través de la ley de inteligencia. Segundo, la eventual filtración de la información a la Fiscalía, a partir de la cual se desarrollaron diversas diligencias investigativas, en especial en relación al celular cuya propiedad se atribuye al acusado. Al respecto, baste por ahora señalar que para arribar a la convicción del tribunal se contó con indicios y evidencias de fuente independiente que permiten tener por establecida la participación del acusado en ambos hechos. Luego, la utilidad de la información obtenida en las gestiones de inteligencia resulta secundaria o intrascendente. Este tópico se abordará con más detalle en la sentencia. Sexto, que los presupuestos fácticos del tipo penal de tenencia ilegal de arma hechiza encontraron corroboración suficiente de la prueba de cargo rendida en juicio, la cual estuvo constituida por la declaración del personal de la Policía de Investigaciones de Chile y peritos que participaron en la diligencia de entrada, registro de incautación que culminó con la detención del acusado y el hallazgo de la escopeta de fabricación artesanal al interior de un bolso rojo dispuesto sobre la parte superior de una litera en la que dormía el acusado Jones Guala. Vale decir, dentro de la esfera de resguardo del acusado, quien las mantenía bajo su control, pues fue encontrada al interior de la bodega o fogón del domicilio objeto de allanamiento, siendo el único ocupante de dicha dependencia. En efecto, los funcionarios policiales Alexis Lari Nostroza y Priscila Scarlett Andia Carvajal relataron de manera pormenorizada y con un alto grado de coincidencia las circunstancias en que se realizó la diligencia, dando cuenta del lugar preciso en el cual estaba dispuesta el arma prohibida, reconociéndola durante su testimonio, lo que fue apoyado mediante la exhibición de fotografías que corroboraron sus dichos. En similares términos, como se dijo, se refirió la perito planimetrista Marcia Andrea Valente Rodríguez. La aptitud para el disparo del arma en comento se demostró con el testimonio del perito balístico Alejandro Sebastián
Alcázar Navarro, quien explicó la técnica utilizada para concluir que la evidencia remitida a pericia, y que correspondía a un arma hechiza compuesta de 2 tubos, en el cual venía inserto un cartucho calibre 12, se encontraba apta para el disparo. En este punto, el tribunal no apreció inconsistencias en la metodología empleada, ni sus conclusiones fueron desvirtuadas por otra probanza. En lo referente a que la tenencia del arma por parte del sujeto activo no se encuentra avalada o autorizada por la autoridad competente, aquello resultó acreditado en la prueba documental incorporada emanada de la Autoridad Fiscalizadora de la Unión mediante oficio número 84-2013 de fecha 31 de enero de 2013. Los hechos establecidos son constitutivos del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, en relación a los artículos 9 y 13 de la Ley 17.798 y artículo 2, letra C de la misma ley, en grado de desarrollo consumado. Séptimo, en cuanto a la participación del acusado Francisco Facundo Jones Guala en el delito en cuestión, se concluye que la misma prueba analizada en el motivo precedente de este veredicto, en especial el haberse hallado esta arma en el lugar donde pernoctaba Jones Guala, específicamente en la cama superior de la misma letera donde dormía el acusado, en el interior del bolso rojo analizado y por encontrarse ahí además su ropa de vestir, permiten razonablemente estimar que a este le ha correspondido participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del Código Penal. Octavo, que la solicitud de absolución reclamada por la defensa será desestimada por las razones que se expondrán en detalle en la sentencia. Baste señalar por ahora que en cuanto a la descripción fáctica de las conductas que se atribuyen al acusado de la lectura de la acusación, no se advirtieron elementos que a la luz de la prueba rendida en juicio y los hechos establecidos hayan afectado de manera trascendente el derecho a defensa. Ello de acuerdo a los criterios de nuestra jurisprudencia, que la jurisprudencia ha acuñado en relación a la materia. Tampoco se constató en relación al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal elementos que afecten la tipicidad de dicha conducta, pues de la lectura atenta de los elementos fácticos de la acusación se desprende que la acción penal se dirige en contra de Jones Guala por la tenencia de dicho elemento prohibido por la ley de armas. En cuanto al cuestionamiento que se hace a la exhibición de las evidencias a las víctimas la noche del 30 de enero de 2013, este tribunal tiene presente que las víctimas declararon en estrados, dando razón de sus dichos en forma detallada, indicando cuando se les consultó que efectivamente habían sido citadas al cuartel donde reconocieron las especies, sin vislumbrar estos juzgadores un ánimo espurio en sus declaraciones. Más aún, cuando el reconocimiento que cada uno hace no es exactamente sobre las mismas especies en todos los casos. Por lo demás, no se trató de un reconocimiento fotográfico del acusado, diligencia que debe cumplir ciertos estándares para evitar la inducción, sino solo de especies que las víctimas pudieran recordar. La diligencia quedó debidamente registrada. Prueba de ello es que los defensores pudieron articular su línea de interrogación tanto a las víctimas como a los funcionarios a cargo, en relación a la forma y circunstancias en las que fue llevada a cabo. En suma, la defensa pudo controlar y contrastar la información sin que haya podido obtener información concreta y específica que apoye la tesis de la inducción de las víctimas en dicho reconocimiento de especies. Por lo demás, al funcionario carabinero Domingo Bernardo Villegas Lagos, que como se dijo, llegó al lugar siniestro momentos después de su ocurrencia, pese a que no les tomó declaración a las víctimas, estas le informaron que los sujetos usaban ropa mimetizada, con botas, encapuchados, con bolsos o mochilas y que los tres estaban armados. Por otra parte, este mismo funcionario, que prestó servicio durante 7 años en el sector, recibió también de las víctimas el señalamiento del lugar de huida de los atacantes, indicando que ésta fue hacia el norte, tomando como referencia la ruta. Que hacia el norte se da al sector de Huechul, El Arrayán y Rucatayo, y que hacia esa dirección se encuentran diversas comunidades, entre ellas El Roble, lugar donde fue detenido el acusado. En cuanto a la documental acompañada que indica que el acusado mide 1,70 metros de altura, desconoce el tribunal si esta medida fue tomada o no a pies descalzo, ya que, como se acreditó, este al momento de los hechos usaba bototos y, como es obvio, aumenta la estatura de una persona, siendo entonces la referencia a las estaturas que hacen las víctimas, tanto del acusado y de los otros 2 sujetos, para este tribunal de carácter solo referencial y subjetiva, ya que se desconoce la identidad y, por lo tanto,
y por tanto la estatura de los otros 2 sujetos que participaron en los hechos acreditados. Sobre los teléfonos atribuidos al acusado, si bien ha sido cuestionado el reconocimiento que realiza el acusado sobre la propiedad de los aludidos teléfonos, en la medida que no fue advertido oportunamente de su derecho a guardar silencio, a lo menos antes de reconocer como suyos los 2 móviles, cabe anotar que aún prescindiendo de dicho reconocimiento, lo cierto es que ellos ya se encontraban en poder de la policía al haber sido hallados por los funcionarios policiales e incautados, de lo cual se infiere que se encontraban en condiciones de ser periciados, y fue precisamente a través de las pericias realizadas que respecto de uno de los teléfonos se determinó que el día de los hechos se posicionó dentro del radio de cobertura de la señal telefónica que abarcaba el sitio del suceso y el domicilio de Millaray Huichalaf, donde, como se dijo, fue detenido cerca de 20 días después de ocurridos los hechos. Otro capítulo importante alegado por la defensa dice relación con la descripción en las nubes de las evidencias encontradas, en especial en lo referente a la hora en ellas consignadas. Al efecto, el tribunal estima que la funcionaria Priscila Scarlett Andia Carvajal, más allá de compartirse o no la metodología que utilizó, explicó la razón de dicha forma de trabajo, desconociéndose si al respecto existe algún protocolo de confección de nubes que se rompió. En definitiva, la falta de precisión del lugar desde el cual fueron levantadas las evidencias, en especial aquellas que vinculan al acusado con ambos ilícitos, los dichos de los funcionarios policiales y las fotografías exhibidas permitieron generar convicción suficiente acerca del lugar en que fueron encontradas. Lo anterior, sin desconocer que existió falta de pulcritud en el levantamiento de la evidencia, pero sin que tal deficiencia haya tenido efecto trascendente, tanto para teñir de espuria dicha evidencia, tanto para estimar que existió una manipulación del funcionario a cargo para sostener su investigación en contra de Jones Walla, y que tales dudas, junto con la inexistencia de una prueba directa, ostenten la razonabilidad exigida como para hacer mermar, ni mucho menos caer la convicción adquirida por este tribunal. En consecuencia, el tribunal por unanimidad ha decidido condenar a Francisco Facundo Jones Walla, documento nacional de identidad argentina número 32.320.648, en calidad de autor del delito consumado de incendio previsto y sancionado en el artículo 476, número 1 del Código Penal, perpetrado en el sector de Piso Pisué de la comuna de Río Bueno, con fecha 9 de enero de 2013, y del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 3, inciso 3, en relación a los artículos 9 y 13 de la ley número 17.798 y artículo 2, letra C, de la misma ley, perpetrado en el sector El Roble, Carimayín, de la comuna de Río Bueno, acaecido con fecha 30 de enero de 2013, ambos de la jurisdicción de este tribunal. La sentencia será redactada por el magistrado don Guillermo Francisco Olate Aránguiz, para cuya comunicación se fija la audiencia del día viernes 21 de diciembre de 2018 a las 13 horas en este tribunal, quedando los intervinientes notificados en este acto de esta resolución. Devuélvanse los documentos una vez redactado el fallo. Ofíciese. La audiencia todavía no termina. Disculpe, ¿qué fecha? Bien. Una vez que termine el veredicto, viene una segunda etapa. Hay que discutir otras cosas, la audiencia no ha terminado. Por lo tanto, si el público no guarda silencio, hay que desalojarlo. No hemos terminado la audiencia. ¿Puede repetir la fecha, magistrado? Sí, claro. El día viernes 21 de diciembre de 2018 a las 13 horas. Como decía, ofíciese a Gendarmería de Chile para que procedan al traslado y presten el debido resguardo de la audiencia. RIT 99-2014, RUC 13-0003-8520-9. Veredicto pronunciado por la primera sala no inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Valdivia, presidida por don Carlos Andrés Flores Valenzuela, juez titular, e integrada por don Héctor Armando Hinojosa Auben, juez subrogante, y don Guillermo Francisco Olate Aránguiz, juez suplente. Eso es, señor presidente. Gracias. Atendido el veredicto de condena al que ha arribado al tribunal, se abre debate de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal. Le vamos a dar la palabra al señor fiscal. Solo nos resta señalar o confirmar lo que ya se señaló en la acusación fiscal en orden a que y consta en la autoapertura en cuanto a las circunstancias modificatorias son las que se señalan
en el mismo nivel acusatorio, y en ese sentido la Fiscalía, no pudiendo acreditar una circunstancia agravante, se mantiene esa petición en cuanto a que se confirma esta circunstancia, y por otro lado se señala concurrente la circunstancia del artículo 11, número 6 del Código Penal, toda vez que de los antecedentes que nosotros hemos podido obtener, no hemos podido o no tenemos cómo acreditar que en sus antecedentes se encuentran algún antecedente que impida el reconocimiento de esas circunstancias atenuantes. Bien, o sea, en este momento usted está reconociendo como Ministerio Público el atenuante del artículo 11, número 6, 11, número irreprochable conducta anterior. Así es. Bien, en segundo lugar, existe una recalificación a la figura penal. ¿Usted mantiene igualmente la pretensión punitiva original? Sí, de acuerdo a nuestra petición, la que en derecho corresponde, señoría. La que en derecho corresponde. Señor querellante. Sustentamos la opinión de la Fiscalía, magistrado. En los mismos términos que Fiscalía, su señoría, agregando se toma en consideración el artículo 69, la extensión del mal causado conforme al relato de las víctimas y todo lo que pudieron presenciar en la audiencia, el grado de afectación. Bien. Defensa, sus alegaciones en relación a los aspectos que pudieran incidir en la determinación de la pena respecto de ambos hechos. Muy bien, su señoría, vamos a... entendiendo que la defensa mantiene su postura de absolución, pero que se hará valer en los momentos procesales correspondientes. Por supuesto. A través de las resoluciones. En el marco de esta audiencia y teniendo a la vista ya el veredicto condenatorio, entendemos que, bueno, en primer lugar, el Ministerio Público ya ha reconocido un atenuante que sin duda va a determinar un efecto en la condena en concreto. Igualmente, entendiendo que el delito por el cual fue condenado en relación al delito de incendio mantiene una medida de presidio mayor en cualquiera de sus grados, vamos a entender que esa es la base, al menos en relación a este delito. La reflexión, su señoría, que nos interesa, vamos a acompañar algunos elementos, un informe social que va a dar cuenta de algo también evidente, que es el carácter de miembro del pueblo mapuche que tiene mi representado, una autoridad tradicional, ancestral de su pueblo. Por lo tanto, señalamos que para los efectos de determinar la pena en concreta debe considerarse los criterios que establece el convenio 169, que establece artículo 10, que establece, que señala que han de preferirse siempre aquellas sentencias que impliquen una pena no privativa de libertad. En concreto, y ante la hipótesis de que estamos en el momento de la determinación del quantum de la pena, creemos que este mandato constitucional ha de concretarse en fijar la pena mínima que en derecho corresponda, toda vez que más allá de lo solicitado por uno de los querellantes, que no ha sido, que entendemos que lo haya solicitado en relación a la extensión del mal causado, esta parte entiende que debe ponderarse también que la pena mínima es la única forma de que en este caso concreto, en cuanto al quantum de la pena, pueda hacerse realidad esta recomendación o mandato del derecho internacional en torno a preferir medidas no privativas, toda vez que si se aplica una pena que no sea el mínimo, se está prolongando una pena privativa de libertad e impidiendo el acceso a beneficios o situaciones que pudiera acceder a, como la libertad condicional en su momento. Creemos que al momento de determinar el quantum de la pena, esa es la manera de concretar el mandato del convenio 169. Sin embargo, igual esta parte va a solicitar la aplicación de otra atenuante. Reflexionamos en torno a este punto, su señoría, escuchando el veredicto entendemos que su señoría ha hecho suyo los criterios establecidos en la persecución penal del Ministerio Público por los motivos que su señoría ha señalado. Esto quiere decir, y de hecho han citado específicamente a un perito psicólogo en cuanto a un punto que, si bien lo señaló, es un punto anexo a su expertise y que tiene que ver con la formación de un grupo operativo. Por lo tanto, entendemos que el elemento que él aportó a este juicio, dentro, más concretamente o más específicamente, dentro de su expertise, y esto y me refiero específicamente cuando esta persona ha señalado que del análisis realizado, del cual su señoría tomó elementos para la condena, y por lo tanto entendemos que le ha dado valor, ha señalado que las motivaciones de son de unas motivaciones políticas. Por lo tanto, entendemos que
debe ser aplicable en concreto, en esta sentencia, el reconocimiento que se trata de un delito que, si bien entendemos que su señoría ha determinado que cumple los principios de tipicidad establecidos en el Código Penal, sin perjuicio de eso, debe considerarse necesariamente que se trataría de un delito político o con motivaciones políticas. Eso lo señaló expresamente el perito que su señoría ha determinado. Ahora, el tema está en cómo eso lo vamos a concretar en el quantum de la pena. Pues bien, esta parte entiende que al tratarse de una motivación de carácter subjetivo, como podría ser una motivación política, ha de concretarse y ha de encuadrarse dentro de la figura del atenuante del artículo 11, número 5, es decir, obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente producen arrebato o obcecación. Se entiende que este es una atenuante que no exige que la actuación sea lícita, no lo exige expresamente, no habría una vulneración del principio de legalidad. Además, se concreta en que se trata de una motivación política en la concreción de un delito, efectivamente. Por lo tanto, entendemos que sería la manera de concretar en nuestra legislación este concepto que ha sido levantado por el propio Ministerio Público en el momento de su prueba, ha sido refrendado por una prueba que ha presentado el propio Ministerio Público, prueba que además ha servido para la condena. Por lo tanto, entendemos que debe producir plena razón o plena fuerza probatoria para los efectos que esta parte solicita. Así las cosas, su señoría, entendemos que, y me refiero no solo al delito de incendio, sino que la motivación y el planteamiento del Ministerio Público dice relación con ambos delitos. De hecho, su postura señala expresamente todo eso, la pertenencia a un grupo operativo, fue lo que señaló el Ministerio Público. Por lo tanto, entendemos que se trataría de ambos delitos con esta motivación. Y por lo tanto, en ambos casos podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 68 de nuestro Código Penal en torno a que cuando no concurren agravantes, que entendemos que sería el caso en concreto, toda vez que el desvalor que contempla ambas figuras penales está incorporado en la pena en concreto, fundamentalmente en el caso de la Ley de Control de Armas, que tiene tantos efectos negativos o incluso que escapan a la generalidad de la aplicación de las penas en nuestro sistema procesal penal. En consecuencia, su señoría, esta parte estima que debería tener aplicación el inciso tercero del artículo 68 en aquellos casos que dice que si son dos o más las circunstancias atenuantes y no hay ningún agravante, el tribunal podrá imponer la pena inferior 1, 2 y 3 grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dicha circunstancia. Entendemos que la entidad son importantes, si bien entendemos también que es una facultad dada la redacción de la norma que esta parte invoca. Esta parte va a solicitar que se aplique la pena rebajada en el máximo que establece la ley, sin perjuicio que entendemos que su señoría es quien deberá determinar esta circunstancia. Para concretar este punto vamos a acompañar mediante una lectura resumida unos pequeños puntos y además la entrega material de un informe social que la defensa tiene preparado para acreditar el carácter de miembro del pueblo mapuche, mi representado, y de su carácter también de dirigente y autoridad ancestral, lo que implicaría, su señoría, la aplicación de las normas del convenio 169, los criterios de interpretación que esta parte propone y la petición de que se le reconozca una segunda atenuante, dado el planteamiento presentado a estrados por el propio Ministerio Público. Vamos a solicitar dar lectura resumida a unos pequeños los pasajes que estime pertinente de un informe social, básicamente el autor, la metodología, lo que ustedes estimen pertinente que sea importante que el tribunal pondere como informe social. Claro, un informe social redactado por la profesional Marlene Becker Marín, con fecha 4 de diciembre del 2018, que da cuenta de que, hoy día se ha condenado a un dirigente, no solo un dirigente, sino un lonco de un pueblo mapuche. Eso es lo que vamos a acreditar a través de este informe, que describe las operaciones y las acciones metodológicas y que en definitiva, en sus conclusiones, además de describirnos la historia de vida de don Facundo Jones Guala, de quién es, en definitiva, y nos dice en sus conclusiones que es un hombre perteneciente al pueblo originario mapuche, actualmente es lonco de su comunidad, ubicada en Cuchamén, provincia de Chubut, Argentina, Puelmapu. Este rol bajo términos espirituales y por linaje para el referido, ser lonco significa guiar a la gente, buscar soluciones a sus necesidades.
buscar el equilibrio social y espiritual con el territorio, velar por el bienestar de la comunidad, así como asumir los costos de representarla. Es reconocido por otros territorios en guiar a su comunidad a ser un ente representativo dentro del que está el hacer su dirigencia. Debe vincularse armónicamente con otras comunidades y territorios, por lo cual ha dejado de manifiesto sus habilidades sociales, comunicativas, solidarias, recíprocas, a través de sus recorridos entre Argentina y Chile. Su culpable o linaje está establecido en el territorio desde fines del siglo XIX. Desde niño y durante la preadolescencia comienza a buscar sus raíces mapuches, reconociendo la historia de sus abuelos maternos y paternos como miembros de comunidades indígenas del pueblo Mapu y Gulumaco, que comprende a 2 estados, Argentina y Chile, por lo cual genera potencia un arraigo familiar basado en sus ascendentes mapuches. En términos culturales y comunitarios, importante señalar en concordancia con su arraigo social y familiar la fuerte cohesión y sentido de pertenencia hacia el pueblo mapuche, debido a su incansable búsqueda de raíces ancestrales e incorporación de saberes a través de vinculaciones con otras comunidades indígenas del Gualmapu. Además, su actual cargo de lonco, autoridad ancestral, significa una gran importancia para la cultura mapuche. Es su responsabilidad otorgar el bienestar a su pueblo, cumpliendo ciertas funciones para mantener el equilibrio. Su condición actual ha generado afectaciones de grandes magnitudes a nivel familiar y comunitario, ya que los traslados desde Argentina a Chile evidentemente han significado un gran desequilibrio en la comunidad. Es reconocido como un líder democrático, solidario y representativo para las comunidades, posee valores fundados en términos de reciprocidad y colaboración, trabajador y con claras convicciones por sus reivindicaciones. Los antecedentes familiares y territoriales y comunitarios están establecidos de forma objetiva en este informe. Posee el carácter de una evaluación pericial y en mérito de lo expuesto, se suscribe entonces el arraigo a un pueblo, al pueblo mapuche, y se figuran además el apoyo que existe respecto de su familia. Firmado por Marlene Berquemarir, que se tome en consideración que en el costado de las hojas fueron recicladas, por lo cual su señoría que se tome en consideración que solo por un lado está el... Bien, se tiene por incorporado al documento, informe pericial escrito, al que ha dado lectura resumida la defensa. ¿Alegaciones adicionales? Su señoría, con eso nosotros entendemos que Sí. daremos, además de los propios elementos vertidos durante el juicio, el carácter de dirigente tradicional del pueblo mapuche, miembro de este pueblo, y por lo tanto con eso acreditamos la solicitud en torno a la aplicación de los criterios establecidos en el convenio 169 y la atenuante solicitada por esta parte, además de la reconocida por el propio Ministerio Público. Bueno, su señoría, además vamos a solicitar que, dada ya la resolución de este tribunal respecto al lugar en el que se encuentra en prisión preventiva mi representado, que sea el día de hoy trasladado igualmente al CDP de Temuco. Igualmente, su señoría, respecto a este punto, que se le reconozca, bueno, entendemos que eso no es necesario pedirlo, pero solicitamos de todas maneras que se le reconozca el tiempo que ha permanecido privado de libertad, tanto en Chile como en Argentina. De hecho, entendemos que la sentencia de extradición lo extradita con esa condición en torno a que, pero que en definitiva no es necesario, toda vez que la legislación chilena reconoce que todo el tiempo privado de libertad por esta causa debe reconocérsele. Por lo tanto, entendemos que dichos abonos han de ser computados al momento de la sentencia definitiva. Bien, sobre ese punto tengo que dar traslado. No respecto del, resumamos de inmediato, ya estaba resuelto y se había dicho que la permanencia del acusado en la ciudad de Valdivia era solo transcurso de juicio, por lo tanto, él debe ser trasladado el día de hoy al penal de Temuco, así que como se pide. Y damos traslado a la Fiscalía respecto de aquellos abonos. Entiendo que por ley no habría discusión respecto a ningún abono, le consulto específicamente respecto a aquellos abonos o privaciones de libertad o tiempos de privación de libertad en la República Argentina. En relación al traslado para los tiempos de abono, no tenemos ninguna controversia que plantear. ¿Brillante? Tampoco, magistrado. Tampoco, su señoría. Bien, vamos a tener presente eso entonces. ¿Alguna otra petición adicional por los intervinientes? Su señoría, Perdón, debo que traslado, además de las otras peticiones formuladas por el... Hay otra atenuante que ha sido invocada. Solo en relación al atenuante de arrebato y obcecación, la postura de la Fiscalía y petición concreta al tribunal es que se rechace esa circunstancia modificatoria atenuante,
por las siguientes consideraciones. Primero, es una circunstancia sobre la cual la defensa no ha rendido prueba alguna ni durante el juicio, no formó parte tampoco de su teoría del caso y tampoco se rindió prueba sobre ello en la audiencia 343, audiencia que habilita para este efecto rendir prueba o aportar antecedentes de cualquier naturaleza que permitan acreditar la circunstancia, pero no se ha rendido prueba alguna. Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando se hubiera aportado algún antecedente, la creemos y la estimamos improcedente, toda vez que, como sus señorías bien saben, se trata de una atenuante que está reservada para lo que se conoce como los delitos pasionales, es decir, aplicable para aquellos casos en que se impute un hecho de esa naturaleza. La acusación y los hechos por los cuales el tribunal ha dictado delitos condenatorios distan de la naturaleza de cualquier tipo de delitos de esa naturaleza, como dije. Y sobre este punto, y como ya he señalado, no se ha rendido prueba, en consecuencia el tribunal no tendría cómo valorar o calificar primero los elementos que el legislador estima necesarios para establecer o determinar su concurrencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los estímulos? Lo segundo es el poder de estos estímulos, toda vez que el legislador habla de estímulos poderosos. Y lo más importante es de dónde provienen esos estímulos. No hay que olvidar que el delito de incendio en particular, por el cual fue condenado el imputado, fue realizado en perjuicio de víctimas, respecto a las cuales no se, al menos de parte de ellas, está bastante claro, no provino ese estímulo. Y finalmente, elementos bases, por solamente por señalar algunos, tampoco han sido gritados, como el arrebato y la obcecación. Solamente se hace una mención genérica respecto del resultado y qué es lo que habría llevado supuestamente el acusado a esto. Esto y lo que ya he señalado, principalmente la falta de prueba, la falta de aplicabilidad por este tipo de delitos contra la propiedad, específicamente hacen que estemos en total desacuerdo con el reconocimiento de esa circunstancia atenuante y pedimos al tribunal rechazarla. Querellante, gobernación del Ranco. Magistrado, la verdad es que no vemos cómo se puede dar lugar a la petición de la Defensoría en cuanto a acreditar que hay una obcecación o un arrebato, si no hay de parte de las víctimas de este juicio algún tipo de provocación hacia ellas. No entendemos cómo una familia mapuche de origen humilde puede causar tanto perjuicio a las personas que causaron este delito. De manera tal que, más con las argumentaciones ya señaladas por el fiscal aquí presente, nos oponemos a la petición de la Defensoría. Querellante, Centro de Apoyo a Víctimas Violentas. En los mismos términos, su señoría, solicito se rechace el agravante arrebato obcecación por no cumplir con los presupuestos de la norma. Bien, ¿algo más de defensa en relación al debate respecto de esta minorante puntual, como su derecho a réplica? Sí, su señoría, no estamos a lo ya señalado sobre este punto. Bien, con lo grabado entonces se pone término a la presente audiencia.